dinero, poder y la falsa sensación de invencibilidad. Algunos lo tuvieron todo: mansiones, jets, fama mundial y cuentas que parecían no tener fondo. Se creyeron más listos que la ley, más grandes que el sistema, y el sistema les pasó la factura. Hoy no vamos a hablar de pobreza ni de mala suerte. Vamos a hablar de millonarios que lo perdieron todo y terminaron donde el dinero ya no sirve para nada. Celdas frías, sentencias eternas y mucho tiempo para arrepentirse. Bienvenidos al ranking donde la fortuna no compra libertad. Voracious appetite to spend money, which I no longer have at all. As much as I could. You'd spend on what? Sex, drugs, rock and roll. I mean, you know, houses, cars, boats, dinners, wine, champagne. I don't even like champagne. Jordan Belfort construyó su imperio sobre un mecanismo tan simple como efectivo: inflar acciones basura y venderlas como si fueran oro puro. A través de Stratton Oakmont, su firma de corretaje manipuló el mercado de penny stocks y estafó a más de 1,500 inversionistas, generando pérdidas que el propio tribunal estimó en aproximadamente $200 millones. No era una oficina de bolsa, era una línea de montaje de engaños con teléfonos, cocaína y discursos motivacionales gritados a todo pulmón. En el pico de la locura, Belfort ingresaba hasta $1 millón por semana. Ese dinero se transformó rápidamente en mansiones de lujo, una en Long Island valuada en más de $7 millones, una flota de autos exóticos, relojes Patek Philippe y Rolex de 6 cifras y el infame yate de 167 pies comprado por $23 millones, originalmente propiedad de Coco Chanel. Sí, Chanel. El yate se hundió en una tormenta frente a la costa italiana, lo cual hoy parece más una metáfora que un accidente. El esquema colapsó en 1998, cuando el FBI y la SEC entraron en escena. Belfort fue arrestado y en 1999 se declaró culpable de fraude de valores y lavado de dinero. La condena: 4 años de prisión federal, una multa de $110 millones en restitución y la obligación de devolver el dinero a las víctimas. Spoiler: hasta hoy, solo ha pagado una fracción de esa cifra. Cumplió 22 meses en la Federal Correctional Institution de Taft, California, una prisión de mínima seguridad. Nada de barrotes dramáticos ni sirenas constantes. Taft es famosa por ser una cárcel tranquila, casi administrativa. Allí compartió celda con Tommy Chong, sí, el de Cheech and Chong, lo que convierte su estancia en prisión en algo que suena menos a castigo y más a anécdota incómoda para una cena. Tras salir en 2006, Belfort hizo lo que mejor sabe hacer: vender una historia. Publicó The Wolf of Wall Street, vendió los derechos a Hollywood y volvió a generar millones, esta vez legalmente. Mientras muchas víctimas jamás recuperaron su dinero, él convirtió su caída en marca personal. Redención para algunos, cinismo puro para otros. Jordan Belfort sigue vivo, libre y lucrando con su pasado, no porque fuera inocente, sino porque supo negociar, cooperar y, como siempre, hablar mejor que los demás. Por eso abre este ranking, no como el peor criminal financiero, sino como el ejemplo perfecto de que en ciertos juegos, la cárcel es solo una pausa comercial. When you think of young scientists, the hundreds or thousands that I've dealt with, you graduated high school, you were 17 or 18 years old. Durante los años 80, si Wall Street hubiese tenido un DJ, ese era Michael Milken. No salía en portadas glamorosas como otros, pero movía los controles del sistema financiero con una precisión casi obscena. Fue el arquitecto del mercado de bonos basura, un invento que convirtió empresas mediocres en gigantes, y a él en uno de los hombres más poderosos y temidos del planeta financiero. Milken amasó su fortuna desde Drexel Burnham Lambert, donde llegó a manejar decenas de miles de millones de dólares en deuda de alto riesgo. Su riqueza personal superó fácilmente los $1,000 millones en su pico máximo. No era el típico millonario de yachts y champán, era más peligroso, el tipo que no levantaba la voz, pero decidía quién vivía y quién moría financieramente. El problema, porque siempre hay uno, fue que ese imperio estaba lubricado con información privilegiada, manipulación de mercado y evasión fiscal. En 1989, el castillo se vino abajo. Milken fue acusado de 98 cargos. Terminó declarándose culpable de fraude de valores y delitos fiscales. Traducción rápida:
jugó con el sistema y el sistema le cobró la factura. La sentencia original fue de 10 años de prisión, aunque finalmente cumplió 22 meses en una prisión federal de baja seguridad en Pleasanton, California, además de un periodo en arresto domiciliario. A eso súmale $600 millones en multas y restituciones, una de las sanciones económicas más grandes jamás impuestas a un individuo en EU. Básicamente le vaciaron los bolsillos con una aspiradora industrial. Lo irónico es que Milken salió, rehizo su vida, volvió a invertir y hoy nuevamente es multimillonario, con una fortuna estimada en varios miles de millones. Eso sí, ahora se presenta como filántropo, gurú médico y benefactor global. Pasó de villano financiero a benefactor elegante, porque en esta historia incluso la caída venía con colchón. En Wall Street puedes perder la reputación, la libertad y cientos de millones, y aún así volver al juego. Eso sí, la cárcel no perdona, aunque tenga alfombra gris y silencio corporativo. Over the last 11 years, we've reinvented the traditional laboratory infrastructure. And we talked to our lab team and they said, okay, you can do... Durante un tiempo, Elizabeth Holmes fue presentada como la Steve Jobs femenina, pero con cuello alto negro, mirada intensa y un discurso que sonaba a revolución médica, aunque nadie entendía muy bien cómo funcionaba. Fundó Theranos prometiendo algo simple y milagroso: análisis de sangre completos con solo unas gotas. Spoiler, era demasiado bueno para ser verdad, y efectivamente no lo era. Holmes levantó más de $700 millones de inversionistas de alto perfil, incluyendo políticos, empresarios y fondos gigantes. En su punto máximo, Theranos fue valuada en $9,000 millones y Elizabeth, con apenas 30 años, figuraba en Forbes con una fortuna estimada de $4,500 millones. No tenía yates ni mansiones absurdas, pero sí jets privados, seguridad, oficinas futuristas y una narrativa tan pulida que convencía hasta al más escéptico, o eso creían. El problema real no fue solo que el producto no funcionara, fue que sabía que no funcionaba. Los dispositivos de Theranos nunca lograron hacer lo que prometían. Los resultados eran erróneos, peligrosos y en algunos casos directamente inventados. Para sostener la farsa, la empresa usaba máquinas tradicionales mientras vendía humo tecnológico. Todo esto acompañado de contratos, intimidaciones legales y un silencio corporativo casi mafioso. En 2018, el castillo de cristal se rompió. Elizabeth Holmes fue acusada de fraude electrónico y conspiración para defraudar a inversionistas. Tras uno de los juicios más mediáticos del Silicon Valley moderno, fue declarada culpable en 2022. La sentencia llegó sin anestesia: 11 años y 3 meses de prisión federal, más restituciones millonarias a los afectados. Actualmente, cumple condena en una prisión federal de mínima seguridad en Texas. Pasó de ser la niña prodigio de la innovación a un uniforme beige, horarios estrictos y 0 presentaciones TED. Su fortuna, por cierto, quedó reducida prácticamente a 0. De multimillonaria visionaria a caso de estudio judicial. Todo en una sola década. Puedes vender el futuro con una voz grave y una diapositiva bonita, pero si el producto es mentira, la realidad siempre te pasa factura. Sam Bankman-Fried, conocido como SBF, fue durante un breve y delirante periodo el niño dorado del mundo cripto. Cabello despeinado, camiseta arrugada, shorts y zapatillas. La estética del genio que no tiene tiempo para el dinero, mientras literalmente nadaba en él. Fundó FTX, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del planeta, y en cuestión de años se convirtió en un supuesto prodigio financiero con una fortuna estimada en $26,000 millones antes de cumplir los 30. El imperio parecía imparable. FTX movía decenas de miles de millones en transacciones, patrocinaba estadios, equipos deportivos y aparecía en anuncios con celebridades. Sam compró propiedades de lujo en las Bahamas por más de $30 millones. Volaba en jets privados y donaba millones a campañas políticas, vendiéndose como un filántropo moderno obsesionado con hacer el bien. Todo muy noble, hasta que alguien revisó las cuentas.
El corazón del desastre tenía nombre propio: Alameda Research, otra empresa de Sam. En lugar de mantener separados los fondos de los clientes, FTX usó miles de millones de dólares de dinero ajeno para cubrir pérdidas, apuestas financieras absurdas y gastos personales. Estamos hablando de un agujero de más de 8,000 millones de dólares. No fue un error técnico, fue una decisión consciente, sostenida y sistemática. En noviembre de 2022, el castillo de naipes colapsó en tiempo récord. FTX se declaró en bancarrota y millones de usuarios quedaron con sus ahorros congelados. Sam pasó literalmente de multimillonario a patrimonio neto negativo en cuestión de días. De volar en jets privados a ser arrestado en las Bahamas y extraditado a Estados Unidos como uno de los mayores estafadores financieros de la historia moderna. En 2023 fue declarado culpable de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración y lavado de dinero. La sentencia fue histórica: 25 años de prisión federal, más la posibilidad de enfrentar restituciones que podrían perseguirlo de por vida. Actualmente cumple condena en una prisión federal de alta seguridad en Estados Unidos, rodeado no de programadores, sino de criminales reales, esos que no aceptan excusas en formato blockchain. Sam pasó de controlar uno de los exchanges más grandes del mundo a tener un patrimonio estimado en menos de $0. No perdió solo dinero, perdió credibilidad, poder y el mito del genio bueno. I appreciate you giving up part of your Saturday to be here. And those of you that aren't familiar with the Stanford organization, or those of you that really are part of the Stanford organization, but maybe Antes de convertirse en uno de los presos más vigilados del sistema federal estadounidense, Allen Stanford era la definición ambulante de exceso con acento financiero. Trajes impecables, relojes obscenos, jets privados y una sonrisa de banquero respetable. Se vendía como un magnate serio, dueño de Stanford Financial Group, con bancos, inversiones internacionales y una imagen de solidez que tranquilizaba a cualquiera, sobre todo a quienes iban a perderlo todo. Su mina de oro se llamaba Stanford International Bank, con sede en Antigua. Desde ahí ofrecía certificados de depósito con rendimientos absurdamente altos, muy por encima de cualquier banco real. El discurso era simple y letal: soy exclusivo, soy seguro y pago mejor que nadie. Cuando alguien promete eso, normalmente está mintiendo con clase. Durante años, miles de inversionistas confiaron y depositaron su dinero sin hacer demasiadas preguntas. El tamaño del engaño fue brutal. Stanford operó un esquema Ponzi de más de $7,000 millones, uno de los mayores en la historia de Estados Unidos. El dinero nuevo pagaba a los inversionistas antiguos, mientras él financiaba una vida que parecía sacada de una fantasía narcofinanciera. Mansiones multimillonarias, aviones privados, una flota de autos de lujo y hasta un equipo profesional de cricket. Porque aparentemente estafar sabe mejor con deportes exóticos incluidos. El castillo se vino abajo en 2009. Las autoridades descubrieron que el banco no tenía inversiones reales que respaldaran los rendimientos prometidos. No había magia financiera, solo humo caro. Stanford fue arrestado y acusado de fraude masivo, conspiración y lavado de dinero. Durante el juicio intentó fingir problemas de salud mental, pero el jurado no compró el acto. Esta vez no hubo rescate ni letra pequeña. En 2012 recibió una sentencia que suena más a venganza que a castigo: 110 años de prisión federal. Sí, 110. Una forma elegante del sistema judicial de decirle que no va a volver a ver la calle jamás. Actualmente cumple condena en una prisión federal de alta seguridad, lejos de los jets, los trajes y los inversionistas crédulos. De manejar miles de millones de dólares y vivir rodeado de lujo, pasó a un patrimonio prácticamente inexistente y a una celda donde el único interés compuesto es el paso lento del tiempo. Raed Shalabi, R-A-E-D, S-H-A-L-A-B-I, and we have Mr. Kelly. Steve Greenberg, and we have Mr. Kelly. All right, and the record will indicate Mr. Kelly is present in the courtroom. Hubo un tiempo en que R. Kelly no necesitaba presentación. Su música sonaba en todas partes, llenaba estadios, vendía millones y lo convertía en uno de los artistas más rentables del R&B. Premios, giras mundiales, contratos discográficos gigantes y una carrera que parecía blindada. Era fama, dinero y poder en estado puro. El tipo no solo cantaba sobre excesos, los vivía. En su mejor momento, su patrimonio se estimaba entre 100 y 150 millones de dólares.
Mansiones en Chicago, estudios de grabación privados, autos de lujo, joyas carísimas y un estilo de vida donde el dinero parecía infinito. El problema es que mientras el público veía al ídolo, detrás del escenario se estaba construyendo algo mucho más oscuro y mucho menos glamour. Durante años circularon rumores, demandas civiles y acusaciones que parecían no hacerle mella. Pagos fuera de los tribunales, acuerdos confidenciales y un silencio comprado con cheques grandes mantuvieron el castillo en pie más tiempo del que debería. Pero cuando el sistema decide mirar de frente, ya no hay fama que alcance. Y eso fue exactamente lo que pasó. Las investigaciones federales destaparon una red sistemática de abuso sexual, coerción, explotación y tráfico de personas, utilizando su estatus de celebridad como herramienta de control. No fue un error, no fue un desliz, fue un patrón. Juicios, testimonios demoledores y pruebas que ya no se podían tapar con dinero ni abogados caros. En 2022 llegó la sentencia definitiva. 30 años de prisión federal por crimen organizado y tráfico sexual, a los que se sumaron 20 años adicionales en otro caso, aunque parte de las condenas se cumplen de forma concurrente. Actualmente está recluido en una prisión federal de alta seguridad, lejos de los escenarios, sin micrófonos y sin aplausos. Su fortuna quedó pulverizada entre demandas, multas y deudas legales. Pasó de llenar arenas a contar días en una celda, de escribir letras sobre poder y control a perder absolutamente todo. La fama no fue su salvación, fue su arma y su condena. Who have sent messages of support to us at this very, very sad time. Si esta historia fuera una película, Ghislaine Maxwell no sería la villana visible, sería la que mueve los hilos desde la sombra, sonríe en las fotos y nunca parece mancharse las manos. Hija del magnate británico de los medios Robert Maxwell, creció rodeada de dinero serio, contactos reales y una educación diseñada para moverse entre élites sin pedir permiso. No nació poderosa, nació conectada, que en ciertos círculos es incluso mejor. Tras la muerte de su padre y un escándalo financiero monumental, Ghislaine aterrizó en Estados Unidos y se reinventó en el lugar correcto. El jet set más exclusivo del planeta. Mansiones en Nueva York, residencias en Londres, islas privadas, aviones, fiestas con políticos, científicos, banqueros y celebridades. No era la más rica de la sala, pero sí la que conocía a todos. Su fortuna personal se estimaba entre 20 y 30 millones de dólares, aunque su verdadero capital era otro, acceso absoluto. Ese acceso la llevó a convertirse en la socia, cómplice y arquitecta logística del sistema de Jeffrey Epstein. No hablamos de rumores ni de asociaciones vagas. Hablamos de reclutamiento, manipulación, traslado y control de menores, todo envuelto en lujo, intimidación y una estructura diseñada para que nadie hablara. Maxwell no solo sabía lo que pasaba, lo organizaba. Era el engranaje que hacía que todo funcionara. Cuando Epstein murió en 2019, muchos pensaron que la historia terminaría ahí. Error. Ghislaine pasó de anfitriona intocable a fugitiva silenciosa. Se escondió durante meses hasta que el FBI la encontró en 2020 viviendo bajo perfil, lejos de las cámaras que antes adoraba. El juicio fue quirúrgico. Testimonios directos, pruebas claras y cero espacio para excusas elegantes. En 2022 fue condenada a 20 años de prisión federal por tráfico sexual de menores y conspiración. Actualmente cumple su sentencia en una prisión federal en Estados Unidos, sin eventos benéficos, sin cócteles diplomáticos y sin la red de protección que durante décadas la mantuvo intocable. Su dinero quedó atrapado entre demandas civiles y procesos legales que aún la persiguen. Pasó su vida rodeada de las personas más poderosas del mundo y terminó completamente sola, escuchando puertas metálicas cerrarse todos los días. De soldados, eliminó 21 millones de comunistas, ¿sí? La elección de Ronald Reagan es una muestra de la decadencia en que se encuentran los Estados Unidos de Norteamérica. Antes de que el narcotráfico se volviera marca Netflix, Carlos Leder ya estaba jugando en modo leyenda oscura. No era el más discreto del cartel, ni el más silencioso, ni mucho menos el más humilde. Era el que quería atención, poder y aplausos. El que mezcló cocaína con política, ideología nazi, aviones y delirios de grandeza sin ningún pudor. Un narco con micrófono. Y eso siempre termina mal.
Su riqueza no salió de oficinas ni balances, salió de la ruta aérea de la cocaína hacia Estados Unidos. Legler controló durante años Norman's Cay, una isla en las Bahamas convertida en aeropuerto privado del narcotráfico. Desde ahí volaban toneladas de cocaína directamente a Florida. En su pico de poder, se le atribuían ingresos de cientos de millones de dólares, mansiones, fincas, flotas de aviones, autos de lujo y una vida donde el exceso no era un accidente, era el objetivo. Pero Legler no quería solo dinero, quería protagonismo. Fundó un partido político en Colombia, daba discursos públicos, atacaba a Estados Unidos, idolatraba a Hitler y creía que podía ser narco, líder ideológico y figura pública al mismo tiempo. Pues te tengo noticias, eso no funcionó, y mucho menos cuando estás desafiando al gobierno estadounidense con una sonrisa provocadora. En 1987 fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Ahí empezó el verdadero castigo. Fue condenado a cadena perpetua más 135 años en una prisión federal estadounidense, una sentencia diseñada para que no volviera a ver la calle jamás. Pasó más de 30 años preso, gran parte del tiempo en aislamiento, viendo cómo el mundo avanzaba mientras él se quedaba congelado en los años 80. Su salida no fue gloriosa. En 2020, tras colaborar con la justicia estadounidense, le conmutaron la pena y fue liberado en Alemania. Nada de celebraciones, nada de imperios reconstruidos. Su fortuna quedó pulverizada, confiscada o desaparecida. El hombre que se creía intocable terminó siendo un sobreviviente silencioso de su propio exceso. Pasó de dominar cielos enteros a vivir bajo perfil absoluto, de mover toneladas a cargar solo con su historia. El narcotráfico no jubila, te cobra con intereses. El dinero rápido te da poder rápido y te quita la vida lentamente. Legler no cayó por pobre, cayó por creerse invencible. Y ese error en este negocio siempre se paga con décadas. Así fue la entrevista de El Chapo en su primer arresto. ¿Pero usted se dedica a las drogas? ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. Si el narcotráfico tuviera una cara reconocible a nivel mundial, sería esta. El Chapo Guzmán no fue solo un capo, fue un fenómeno cultural, un mito ambulante y el ejemplo perfecto de cómo alguien puede pasar de vender naranjas a mover toneladas de cocaína. Y aún así terminar comiendo comida recalentada en una prisión de máxima seguridad. Porque el negocio puede ser grande, pero la factura siempre llega. Su fortuna nació en el cártel de Sinaloa, una maquinaria criminal tan eficiente que parecía una multinacional sin oficina central. Drogas hacia Estados Unidos, túneles, submarinos artesanales, sobornos, rutas imposibles y una logística que haría llorar a cualquier MBA. En su punto más alto, Forbes llegó a estimar su fortuna en más de $1,000 millones. Dinero que no estaba en bancos elegantes, sino en casas de seguridad, efectivo enterrado, propiedades fantasma y lealtades compradas a punta de billetes. El estilo de vida era exactamente el que imaginas. Mansiones, haciendas, aviones, flotas de camionetas blindadas, relojes caros, armas que valían más que un apartamento promedio y una vida en constante movimiento. No era lujo de revista, era lujo paranoico. Dormir con un ojo abierto, cambiar de casa como de camisa y confiar solo en muy pocos hasta que esos pocos también hablan. Las capturas fueron tan espectaculares como su fama y las fugas todavía más. Escapó de prisión 2 veces en México, una de ellas a través de un túnel digno de caricatura, iluminación, rieles y hasta motocicleta. Ahí el mundo entendió que esto ya no era solo crimen, era tragicomedia criminal de alto presupuesto. Pero las risas duraron poco. En 2017 fue extraditado a Estados Unidos. El juicio fue una avalancha de pruebas, testimonios y números obscenos. En 2019 llegó la sentencia final, cadena perpetua más 30 años, sin posibilidad real de salir. Actualmente cumple condena en la prisión ADX Florence, en Colorado, conocida como la Alcatraz de las montañas. Aislamiento casi total, 0 lujos, 0 llamadas casuales. El hombre que controlaba rutas internacionales ahora controla con suerte su hora de patio. Construyó túneles para escapar y terminó enterrado en una prisión donde no hay túneles, ni aliados, ni segundas oportunidades. El que mucho corre, pronto se cansa. Y en este negocio, cuando te cansas, no hay retiro dorado. Hay una celda fría y mucho tiempo para pensar en todo el dinero que nunca vas a volver a tocar.
So, that place. It's so sexy. You just get crazy thoughts there. Harvey Weinstein no fue solo un productor poderoso, fue el productor. Durante décadas, Hollywood se movía a su ritmo, a su humor y a sus llamadas. Miramax primero, The Weinstein Company después, y una lista interminable de películas premiadas que lo convirtieron en un rey sin corona de la industria. Pulp Fiction, Shakespeare in Love, Gangs of New York, The King's Speech, Oscars, alfombras rojas, discursos grandilocuentes, todo pasaba por él. Si querías una carrera, necesitabas su OK, y ese OK tenía precio. Su fortuna llegó a estimarse entre 300 y 400 millones de dólares. Mansiones en Nueva York y Connecticut, propiedades en Los Ángeles, jets privados, hoteles de lujo, trajes a medida y un poder tan grande que parecía inamovible. Weinstein no era elegante, era intimidante. No necesitaba gritar, bastaba comprometerte el éxito o arruinarte la vida profesional con una llamada. Durante años, los rumores circularon como un secreto a voces. Demandas silenciadas con acuerdos millonarios, cláusulas de confidencialidad y un sistema perfectamente aceitado para que nada saliera a la luz. Hollywood sabía. Muchos miraron hacia otro lado, otros prefirieron no preguntar. Y él siguió, convencido de que era intocable. Error clásico de los poderosos que confunden miedo con respeto. En 2017, el muro se rompió. Decenas de mujeres hablaron. Actrices, asistentes, trabajadoras de la industria. Los testimonios no solo coincidían, encajaban como piezas de un rompecabezas desagradable. El resultado fue un terremoto cultural global que dio origen al movimiento #MeToo. Ya no se trataba solo de Weinstein, se trataba de todo un sistema. En 2020 fue condenado en Nueva York por delitos sexuales y violación, recibiendo 23 años de prisión. En 2023, otro tribunal en Los Ángeles sumó 16 años más. Hoy cumple condena en una prisión estatal, enfermo, debilitado y completamente fuera del mundo que antes controlaba. Su fortuna quedó destrozada entre divorcios, demandas civiles y costos legales. El hombre que decidía quién brillaba en Hollywood ahora no decide ni su horario diario. Fabricó historias sobre héroes y villanos y terminó convertido en el villano definitivo de la suya. El dinero puede comprar silencio, tiempo y miedo, pero cuando la verdad se organiza, ni todo el poder de Hollywood alcanza para apagarla. Weinstein no cayó por falta de dinero, cayó porque el sistema, por una vez, decidió mirar de frente. Moraleja simple y sin azúcar: el dinero puede comprarte lujos, abogados caros y silencios temporales, pero no te compra impunidad eterna. Todos estos personajes jugaron a ser dioses y terminaron descubriendo lo mismo. La cárcel no distingue entre millonarios y nadie. Si este ranking te dejó con la ceja levantada, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios a quién crees que debería aparecer en el próximo top, porque historias de poder cayendo sobran.